Vamos al grupo. Entonces, cámara. A ver. Ganar, delantero. Ahí, ya. Algo como se me explicado. Ahí.
Ahí está. Ya. Entonces, estábamos en este caso. ¿Aló, me escucha? Don Wilson. Don Wilson, ¿me escucha? Está tomando 11, don Wilson. Caso. Ya, pero me imagino que estará ahí. Bien, entonces estábamos viendo el caso 4. Recordemos que este caso tiene la particularidad, como yo le había comentado, del dato, los datos que están en azul, que son datos que varían, pero aquí hemos dado algunos valores específicos. Y estábamos trabajando en el tema de los distintos análisis que nosotros podíamos complementar. Aquí fíjense por favor de que estamos replicando un poco la que ya habíamos comentado en el caso 3. Nuevamente, ¿cierto? Tenemos una suerte de el mismo esquema, la misma estructura, donde aquí recordemos cuáles son las reglas de oro para esta unidad: el 1, LBK, el 2, LCK, y el 3, la potencia compleja por unidad es V por unidad por I por unidad conjugada. Y por tanto, trabajando con estas tres magnitudes, bueno, además del cálculo en por unidad, nosotros podemos establecer la estrategia de trabajo del problema. Entonces, habíamos visto, habíamos comentado el tema del YEBUS. Habíamos visto, ¿cierto?, cómo trabajar el tema del YEBUS. Habíamos visto la potencia activa y reactiva en los bordes del generador. Habíamos trabajado con la potencia activa, reactiva y factor de potencia de la carga conectada en la barra 5. Cómo trabajar con la barra 5, ¿cierto?, aquí. Y finalmente lo que nos interesaba era porcentaje de carga en las líneas. ¿Cómo determino el porcentaje de carga en las líneas? Calculo la corriente real y después la divido por la capacidad térmica del conductor. En este caso, fíjense que acá la capacidad térmica es tal, y por tanto, ¿cómo calculo la carga? El porcentaje de carga en la línea L1 será la corriente de la línea L1 en por unidad por la corriente base dividido por la capacidad térmica y por 100. Esa es la expresión. Esta corriente en por unidad la conozco. La corriente base debo identificarla. En este caso, fíjense que la base está asociada a donde está ubicada la línea. La línea 1 está en la base 1. Y por tanto, conocía la corriente en por unidad por la corriente base, me da la corriente en amperes de la línea 1 dividido por la capacidad térmica en amperes, obtengo el porcentaje. Y aquí, ¿qué dijimos? Esto tiene que ser siempre menor al 100%. Es decir, que la línea esté siempre con una carga menor que su capacidad nominal. Dicho esto, teníamos entonces, para este ejercicio, teníamos, para el caso de las cargas de las líneas, teníamos la corriente en por unidad de la línea 1, la corriente en por unidad de la línea 2, la corriente en por unidad de la línea 3. Estas corrientes, ¿de dónde se obtienen? De LBK, diferencia de potencial entre barras, partido por la impedancia de la línea. Después, multiplico por la corriente base y obtengo la corriente en amperes. Tomo esta corriente en amperes y la divido por la capacidad térmica y multiplico por 100 y obtengo los porcentajes de carga en las líneas. Notamos que los porcentajes son menores al 100%. Díganme. Wilson dice que no se escucha.
No se escucha. Ahora, ¿se escucha? ¿Aló? Ya, perfecto. Déjale. Entonces, en el caso, ¿cierto?, de las líneas, recordemos, tengo la corriente por unidad por la corriente base. Fíjense que las tres líneas están en la misma zona, en la zona 1. Obtengo la corriente en amperes. Aquí, por favor, esta corriente que está aquí, la corriente por unidad es el módulo. No me interesa la fase, solamente el módulo de la corriente. El módulo de la corriente por la corriente base me da la corriente en amperes, divido por la capacidad térmica, que es un dato, y obtengo la carga. Análisis de los resultados. La línea L2 es la que presenta la mayor carga. La línea L1 es la que presenta la menor carga. Y respecto a la línea 3, está trabajando por debajo del 50% de su capacidad nominal. Y por tanto tenemos un diagnóstico de operación de las líneas. Ahora, eficiencia. Vámonos ahora a la eficiencia de las líneas. Vámonos al diagrama unilineal. Vámonos al diagrama unilineal. Eficiencia, nos están pidiendo la eficiencia de la línea L2. Nos dicen la eficiencia de la línea L2. Nos piden la eficiencia de la línea L4. Y nos piden la eficiencia de la línea L5. Por tanto, ¿cómo calculo la eficiencia de la línea L2? Es la potencia en la cola dividido por la potencia en la cabecera y por 100. La potencia en la cola y la potencia en la cabecera debo calcularlas. Aquí debo preocuparme de las barras en las cuales está la línea L2. Fíjense, la línea L2, ¿entre qué barras está? Entre la 1 y la 3. Por tanto, aquí debo calcular la S13 como B1 por I13 conjugado. Esto me da, si hago el desarrollo, y por la potencia base, me daría la potencia 1,3 más JQ13. Ahí tengo la potencia en medida en 1, en la cabecera. Por tanto, P13 sería la potencia en la cabecera, medida en 1 y que va hacia 3. Y después tengo la potencia 3,1, P3 por I31 conjugado por la potencia base. Esto me dará la potencia 3,1 más JQ31. ¿Qué cosa es la P31? Potencia medida en la cola. Por tanto, aquí tengo la potencia en la cola. Por lo tanto, de aquí, el Q no me interesa, solamente saco el P. Y por tanto, la eficiencia de la línea L2 será P13 partido por P31 y por 0. Y yo sé que este valor tiene que ser menor a 98%. Perdón, mayor al 98%. Y tengo la eficiencia de la línea 2. Por tanto, cuando ustedes calculen eficiencia, deben calcular los flujos de potencia entre barras. Y solamente tomar las potencias activas, porque la eficiencia hace referencia a la potencia activa. Dicho este planteamiento, dado este planteamiento, fíjense, tenemos entonces el desarrollo. Acá, fíjense, tengo para la línea 2, ya dijimos, ¿qué potencia nos interesa? 1,3
3,1. Ahí está. La potencia 1,3, la 3,1. Ahí está la potencia en la cola, la potencia en la cabecera, la potencia en la cola. Fíjense que el menos, ¿qué me está indicando? Que en vez de salir hacia la barra 1 está llegando. Y por tanto, si hago el cociente, me da entonces la potencia que llegó, la potencia que salió, por 100, 99,7%. Eso es para la línea L2. Nos dice la línea L4. En la L4, vamos acá. L4. ¿Cuál es la línea L4? Esta. Por tanto, nos interesa ahora la potencia 3,4. 3,4 porque ahí tengo la potencia en la cabecera. Y nos interesa después la potencia 4,3 porque ahí tengo la potencia en la cola. Y por tanto, a partir de esa definición de las barras, tengo la potencia 3,4, P y Q, la potencia 4,3, P y Q. Fíjense que aquí me da nuevamente negativo, lo que indica, ¿cierto?, que en realidad la potencia está llegando a la barra 4. Y hago el cociente. La potencia en la cola, 54,78, dividido por la potencia en la cabecera, 54,83 por 100, me da 99,9. Ahora, línea 5. Fíjense en la línea 5. En el caso de la línea 5, aquí he desarrollado un procedimiento distinto, alternativo, complementario. Fíjense, línea 5. Yo diría, para la línea 5, la potencia, primer su índice, es la barra donde parte la línea. ¿Se dan cuenta? La pregunta es, ¿cuál barra es? Está definida la barra. ¿Se dan cuenta que en la línea de 5, el inicio que está aquí no está en la barra? Tendría que definir una barra 6, para saber esa potencia, esa barra. Por tanto, aquí, si uso la misma expresión a lo bestia, tendría que primero definir una nueva barra, P6. Y con la barra P6, diría entonces que la potencia 6,5 P6 por I6,5 conjugado, y la potencia 5,6 P5 por la corriente 5,6 conjugado. Aquí no puedo hablar de la potencia 3,5 porque el nudo 3 no está en la cabecera de la línea, porque hay un trafo de por medio. Entonces aquí opto por esta opción. ¿Conozco el voltaje V6? Este voltaje. Conozco el de la barra 3 y el de la barra 5. No conozco ese voltaje. Por tanto, para hacer ese cálculo, tendría que calcular primero con el LVK el voltaje en la barra 6. Entonces, mucho lío. ¿Está? Entonces, ¿cuál sería el plan B? El plan B es, fíjense, yo lo que hago aquí es calcular la potencia entre barras y resto la pérdida. Hago un elemento diferenciador. También, por favor, ustedes podrían hacer. Aquí tendría que decir entonces, ¿cuánto vale V6? Será T3 menos Z del trafo T2 por la corriente del trafo. Y habría que hacer ese cálculo. Entonces, ¿qué es lo que yo hice acá? Propuse un plan B. ¿Cuál es el plan B? El plan B no es trabajar con los flujos de potencia a través de la definición de potencia compleja. Fíjense, incorporo las pérdidas. Calculo la 3,5. Esta es la potencia que salió en el primario del trafo. Ya a esta le resto
la pérdida del transformador. Y por tanto, lo que estoy haciendo acá es, tengo la barra 3, tengo la Z del transformador T2, y aquí tengo la Z de la línea L5, y aquí tengo la barra 5. Por tanto, lo que yo estoy haciendo es, calculo la potencia que salió de aquí, la 3.5. Si a esta potencia que salió le resto el I cuadrado por la resistencia del transformador T2, sabré cuánta potencia viene aquí. Y con esa potencia calculo entonces las pérdidas de la línea. ¿De acuerdo a esto? Yo digo, la potencia en la cabecera es la potencia que salió de la barra 3 menos lo que quedó en el trafo. Y eso es lo que queda justo en la cabecera de la línea. Ahora, ¿cuál es la potencia en la cola? Es la potencia de la carga conectada en la barra 5, que la conozco. La potencia que tengo conectada en la barra 5 la calculé recién. Carga conectada en la barra 5, ¿cuánto dio el P? 41,5. Por tanto, aquí yo sé que la potencia que llegó es 41,7. Esta es la potencia en la cola. Por tanto, de acuerdo a esto, haciendo esta diferencia, tenemos entonces, fíjense, la potencia en la cabecera, en la cola, 41,7, que es la carga, menos la pérdida de la línea. Y ahí me dan la eficiencia social. Ahora, yo los invito, por favor, con todo cariño, a hacer ese plan B y comparar. Les va a dar exactamente lo mismo. De hecho, yo le había hecho el cálculo así, pero este es más laborioso, digamos. Este es mucho más directo. Pero aquí, por favor, tienen la opción de incorporar distintas formas de abordar el problema. Lo que vemos acá es que no existe una única solución, una única alternativa para resolver. Tenemos, díganme. Sí, pero también tenemos, perdón, luego la RT2 la sacamos de la componente resistiva de la ZT2, ¿cierto? Claro, esta RT2, fíjate, RT2 está aquí arriba, ZT2, aquí está la Z, este valor. Por tanto, eso me da la RT2 será igual a 0,0908 por coseno de la Z, 84,1735. ¿Sí? Y por tanto, con esto tengo la respuesta. ¿Usted está muteado, creo? No sé por qué se mutea. Yo no me he muteado. ¿A mí se me he muteado? No sé. Pero me pongo ahí, ahí. Ahí sí. No sé por qué el Zoom tiene sus cosas extrañas. Ya. Entonces, fíjense, tenemos en este ejercicio dos cálculos directos, inmediatos, y un cálculo que incorpora un poquito más de análisis. Sutileza. Pero me interesa que ustedes vean que yo tengo siempre distintas alternativas para hacer el cálculo. Ahora bien, dicho esto, nos dicen después, dentro del procedimiento de cálculo, nos dicen potencia, porcentaje de carga del generador, transformador T1 y transformador T2. Porcentaje de carga. Aquí, por favor,
cuando nosotros hablamos del porcentaje de carga, tenemos que recordar, si yo tengo en la barra, por ejemplo, pensemos en el transformador T2, tengo la barra 3, tengo el transformador T2, tengo la línea L5 y tengo la barra 5. Entonces la pregunta es, ¿cómo calculo la carga del trafo? Para ello, lo que debo hacer es calcular la potencia activa, P, y la potencia reactiva, Q, que entra al primario del trafo. Yo no he hecho nada. ¿Ah? Wilson no me va a escuchar. Profe, parece que es porque la internet está media inestable, entonces parece que lo reconecta automáticamente, seguramente lo desconecta y al reconectarlo siempre entra muteado. Por eso que igual le apareció todo al inicio. ¿Pero eso depende de mí? No, pero... No, que puede ser que yo estoy... No, para suerte no. Ustedes, por ejemplo, no es que yo no esté complicando con... Ya, entonces fíjense, con el P y el Q que entra al trafo, con el P cuadrado, esta es la potencia reactiva y la potencia activa que entra en el primario, en la entrada, yo calculo entonces la S del trafo, que será la potencia primaria al cuadrado más la potencia reactiva primaria al cuadrado. Y ahí tengo la potencia que voy a llamar potencia real del trafo T2. ¿Y ahora qué hago? El porcentaje de carga será la potencia real del trafo T2 partido por la potencia de placa del trafo y por 100. Y por tanto, para calcular la carga necesito saber previamente cuál es la potencia de entrada a cada uno de los transformadores. Fíjense que en el caso del transformador para el trafo T2, ¿cuál es la potencia activa y reactiva de entrada? La potencia 3, 5. Potencia medida en 3 y que va a 5. Esto es la potencia del primario más la potencia reactiva del primario del trafo T2. 3, 5, y ya la calculé. Para el caso del trafo T1, ¿por dónde entra la energía? La energía entra por acá. Por tanto, para el caso, fíjense, tengo el generador, tengo el trafo T1. ¿Cuál es la potencia de entrada al transformador? Esta, que corresponde a la potencia del generador. Por tanto, la potencia del generador ya la conozco. Conozco las potencias entre 3 y 5. Y por tanto, solamente lo que hago es tomar el valor. De acuerdo a esto, notemos por favor, estamos dándole un uso a valores que ya calculamos. Tenemos la potencia. No, está la carga. No, está la carga entonces. Aquí. En el generador, la potencia nominal 75. La potencia que entrega el generador la habíamos calculado antes. Potencia que entrega el generador, ahí está, 29.634. Por tanto, será 29.634 dividido por la potencia nominal del trafo. 29.634 dividido por 75% me da un porcentaje del 39,5. Generador. Para el transformador T1, dijimos
en el trafo T1, la potencia que entra es la potencia del girador. Por tanto, la potencia nominal, 85. La potencia que entra es la misma del girador. Por tanto, 634, dividido por 85%, me da 34,86. Y en el caso del transformador T2, tenemos la potencia nominal 50. La potencia. Aquí, fíjense, puedo plantear esta o puedo plantear lo otro que está planteado ahí. La potencia 3.5 es P3 por I35 conjugado. Pero como me interesa solamente el módulo, me olvido del ángulo de B3, me olvido del ángulo de la corriente y solamente tomo los módulos. Aquí está. P3, la corriente que pasa, que la calculé, por la potencia nominal. Y me da 42,31. Plan A, B por I. Plan B, B por I conjugado. Es exactamente lo mismo. Son dos alternativas distintas de seleccionar. Ahora, aquí, ¿por qué trabajo solamente con los módulos? Porque para evaluar la carga no me interesa esta fase. Pero esos 75 no son nominal, es la potencia base, ¿cierto? 75 es esto. Sí. Fíjate, este es el voltaje, esta es la corriente que pasa, fíjate. No, pero ese 75 dijo que Sí, la potencia base. nominal. Potencia base. No, pero La potencia nominal es 50. ¿Sí? Fíjense, ¿de dónde salió eso? I35. I35 es la corriente que pasa por la línea I3. Que tengo cuando hay un solo participante, me corta el tiempo. Fíjense, la corriente de la carga, de la barra 5, aquí está. Ahí está la corriente. 0,578. Tomo el módulo. El módulo de la corriente, el voltaje en la barra 3, lo calculé, 0,9985. Por tanto, hago el módulo de la corriente por el módulo del voltaje y por la potencia base. Y obtengo la potencia primaria del primario transformador. Hago el cociente y obtengo la carga. Análisis. ¿Qué vemos? La característica de carga del generador está por debajo del 85%, está bien. Vemos que los dos transformadores ninguno opera con sobrecarga. Y además, vemos que de los dos transformadores que tiene mayor carga es el transformador T2. Aun cuando tiene todavía un 15% de disponibilidad, ¿cierto?, de potencia. Ahora, no sabía esto, pero no sé por qué. Lo decía pérdida. No sabía. Bueno, pero igual lo hicimos. Fíjense que también calculé acá, a pesar de que no tenía puntajes. Tenía puntajes. Fíjense, aquí calculé las pérdidas de potencia en los trafos. La pérdida de potencia activa, R por I cuadrado, la pérdida de potencia reactiva en el trafo T1, X por I cuadrado. Y aquí, por favor, quiero destacar dos cosas. La potencia de pérdidas, yo la puedo calcular 3I cuadrado R. Si uso el 3, esta corriente está en amperes y esta resistencia está en ohm. Valores reales. Si yo quiero calcular la pérdida trabajando en por unidad, yo digo la potencia de pérdidas es I cuadrado en por unidad por R en por unidad. Y este valor en por unidad lo paso ahora a potencia activa multiplicando por la potencia. Por tanto, ustedes tienen dos opciones. Esa, si trabajo en valores reales, o esta si trabajo en por unidad. Como yo conozco la corriente y conozco la resistencia en por unidad, voy a optar por este método. Y por tanto, no sé qué aquí aparece, ¿ves? R por I cuadrado, pero aquí no aparece el 3.
¿Por qué no está el 3? Porque ahí estoy calculando en tanto por unidad. Lo que no podríamos hacer es poner 3 y cuadrado R y el I por unidad y el R por unidad. Ahí tenemos una mezcla extraña, digamos, de cálculo. Por tanto, insisto, cuando se trata de calcular pérdidas, ustedes tienen dos métodos. El método A, valores reales, el método B, por unidad. ¿Se entiende por favor la diferencia? Ahora, vámonos a el último cálculo. Nos piden la potencia, fíjense, banco en la barra 4 para obtener un factor de diseño de 0.985 Newton. Entonces, barra 4. Vámonos a la red. ¿Dónde está la barra 4? Aquí está la barra 4. Nos están pidiendo que en la barra 4 conectemos en la barra 4 donde tenemos una carga, nos está impidiendo instalar un banco de condensador. Y queremos que aquí el factor de potencia medido sea 0.985 inductivo. Para poder evaluar eso, necesito saber cuánta carga se pide acá. Por tanto, ¿cuál es la potencia de la carga 1? La calculamos. La potencia por estar en la barra 4, aquí está. Potencia en la barra 4 es 54. Aquí yo tengo 54,783 megawatts y tengo una potencia de 27,60, no, 650 MVA-R. Y fíjense que el factor de potencia sin banco en la barra 4 es 0.8827 y nos piden subir eso. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Instalar un banco. ¿En qué tensión estoy trabajando acá? Fíjense que aquí estoy en una tensión nominal de 220 kV. Por tanto, tengo el factor de potencia de diseño, tengo la potencia activa, tengo la potencia reactiva. Si me hubiesen pedido factor de potencia unitario en la barra 4, ¿de qué potencia debiese ser el banco? Fíjense, La misma que el... yo quiero factor de potencia 1. Para que el factor de potencia sea 1, por aquí tiene que haber solamente P. No debe haber. ¿Sí? Por tanto, para que exista solamente P y no exista Q bajando, este Q que pide la carga, ¿quién tiene que entregar? Por tanto, si yo quisiera factor de potencia unitario, necesitaría especificar un banco de 27,65 MVA-R en 220. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, ¿nos pide el factor de potencia unitario? No, menos que están pidiendo. Por tanto, el banco tiene que ser menor a 27,75. Ya sé el techo. Yo ya sé, sin cálculo, que el banco tiene que ser menor que 27,75 MVA en 220 K. Entonces, ¿qué digo yo? Fíjense. Potencia de diseño será la potencia activa partido por el factor de potencia de diseño. La potencia activa, 54,783 dividido por 0,985. Y ahí tendría la potencia total. Y eso me da, por favor, si me hace fijar. ¿Cuánto me da?
¿Ah? Da 55.617273, perdón. 6173. Esta es la potencia total que yo debo trabajar en esta barra. Tengo el S, tengo el P. Si resto al S el P, obtengo el Q nuevo, que debo bajar aquí. Por tanto, de aquí, el Q de diseño será igual a 55,6173 al cuadrado menos 54,783 al cuadrado raíz. El Q, S cuadrado menos P cuadrado raíz. Y eso me da, por favor, ¿cuánto me daría el Q de diseño? 9,59. 9,59 MBA. Por tanto, ¿qué es lo que estamos diciendo con eso? Lo que estamos diciendo es que si yo tengo la barra 4 y aquí tengo la línea L4, para que el factor de potencia aquí sea 0,985 inductivo, ¿cuánto P tiene que bajar? El de la carga, 54,783 megawatt. ¿Cuánta potencia reactiva tiene que bajar? 9,6 MVA. Eso es lo que estamos diciendo. Por favor, ¿cuánto me da con ese P y con ese Q? ¿Cuánto me da el S aquí? Si me hacen el cálculo. Si pasamos a la forma polar, ¿cuánto me daría aquí el S en la barra 4? El S nuevo. Si paso P más JQ de la forma rectangular a la polar, ¿cuánto me daría? Debo entrar de nuevo. Tengo problemas con los premios. Ahí. ¿Cuánto me daría? Profesor, Ah, ¿cuál era? ¿Habría que pasar a polar en el sí, 54? fíjate, el S de la barra 4 es 54,783 más J 9,6. Estos son megawatt, estos son MVA. Profe, eso da 55, 55, 6178. ah, 6178 78 con ángulo de de 9.9394. 9,4, así. ¿Sí? Por tanto, si yo saco el coseno de ese ángulo, tendría que darme 0.985, que es el diseño que estoy haciendo. ¿No? Coseno de 9,9394 Sí, eso. Sí, da 0.985. Sí. Entonces, fíjense, esto es lo que estoy tratando de hacer. Interrumpanco, cosa que ahora, en vez de bajar 27,35, bajen solamente 9,6. Por tanto, si quiero que baje 9,6 y la carga pide 27,65, ¿de cuánto debe ser el banco? La diferencia. Y por tanto, el Q del banco será igual a 27,65 menos 9,6. Y eso me da
18.05. 18,1 MBA. Pero por favor, ¿en qué tensión? 20. En la nominal. Esto es 220. Porque el banco va a entregar esa potencia con ese voltaje nominal. ¿Sí? Pero es de 2.45. Entonces, aquí fíjense. Yo. ¿Habrá ingresado a este muchachito, no? Sí, está diciendo que. ¿Sí? Está avisando que ¿Estaba avisando que? se cayó la transmisión. Sí, dile que se conecte. Zoom. Ahí está. No está. Se aburrió. Por ahí esperemos que nos va a aparecer. Ahora, fíjense por favor, esta es la potencia del banco, pero siempre y cuando la tensión sea 220. Ahora bien, resulta que el problema me dice, bancos para 220 kV disponibles ¿en qué tensión? 245. 245. Ahora, de nuevo. Ay. Ahí está. Bienvenido. Entonces, de nuevo, por favor. ¿Por qué el fabricante me ofrece bancos para instalación en 220 con tensión 245? Porque el fabricante sabe que su equipo es tremendamente sensible a voltaje. Si yo a su equipo le entrego en vez de 220, 225, 230, ese banco va a reventar porque se va a perder aislamiento. Porque un banco se rompe por aislamiento. Entonces, el fabricante, reconociendo eso y buscando que su equipo permanezca en el tiempo y no se queme, él hace su banco para que soporte 245 más. ¿Me explico? Hay una intencionalidad. Él está haciendo bancos para 245 para que cuando ese banco lo conecte en 220, el viejo no sufra ningún potencial daño por una sobretensión, aunque sea transitorio. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, eso es lo bueno del fabricante. Pero ¿qué es lo malo para nosotros? Para nosotros como clientes es que si nosotros no consideramos esta situación, el banco cuando yo lo conecte en 220 ya no me va a entregar el voltaje de placa. ¿Me explico? Por tanto, si yo compro un banco, voy a comprar un banco de 18,1 MBAR en 245 kV. Lo compro. Entonces, ¿qué es lo importante que vimos en la parte teórica? Que este banco, cuando yo lo conecte a 220, me va a dar un Q real, que va a ser 18,1 por la tensión nominal partido por la tensión de placa. ¿Y eso cuánto me da? ¿Cuánto me da? 41,66. 31. No tiene que ser menor que 18. 14, 220 partido por 2 por eso. 14,59,45. ¿Ah? Bueno, 14,59,45. 14,6
MBA. ¿Sí? Entonces, fíjense, por favor, fíjense. Yo instalo orgulloso este banco. Como jefe de proyecto voy y le instalo el banco. Y después, orgulloso, voy a medir el factor de potencia para ver que efectivamente se corrigió el problema. ¿Sí? Fíjense, ¿cuál sería el factor de potencia con este banco? Fíjense, fíjense. Fíjense. Esta es la carga. El banco que pusimos es de 18,1 MBAR. ¿Sí? Pero ¿cuánto entrega? No entrega 18,1, entrega 14,6. Y por tanto, aquí arriba, ¿cuánto P está bajando? 54,783. ¿Y cuánta potencia reactiva está bajando? La resta. 27,75 menos 14,6. ¿Y eso me da? $27,65 menos 14,6. 13.05. 13,05. Y por lo tanto, el S será igual a 54,783 más J 13,05. Esa es la forma rectangular. Si lo paso a la forma polar, ¿cuánto me daría? $54,783 más 56,3159. 56,31 59. 59 por ángulo de 13,39. 13,39. Y por tanto, con este banco, ¿cuál es el factor de potencia que yo voy a registrar? Será coseno de 13,39. 0,9728. 0,90, y esto me da 0,97 28. 3. Y yo quería 0,98. Por tanto, ¿por qué no se está cumpliendo con el diseño? Porque no he considerado este efecto. Entonces, si un banco en 2,45 lo conecto en 2,20, ¿qué va a pasar con el banco? Efectivamente va a bajar la potencia real. Por tanto, ¿qué debo hacer yo para compensar eso? Aumentarlo. ¿En qué relación? En esta relación inversa. Y por lo tanto, ¿cuál es el Q de diseño que yo debo evaluar? 18,1 por 2,45 partido por 2,20 al. Y eso me da, por favor, calcular. 22,44. 22,5 aproximadamente MBA en 245 grados. Por tanto, ¿cuánto es el banco que debo comprar? Un banco de 22,5 con tensión nominal 2,45. Porque este banco, cuando lo conecte en 2,20, ¿cuánto va a entregar? 18,8. Y ahí me va a dar clavado el factor de potencia que yo. ¿Se entiende, por favor? Este es uno de los problemas. Bueno, y aquí estaba, no sé si está con bastante, no sé si está con alto desarrollo. Aquí parece que dice la bestia, ¿no? Ahí está. Aquí está el banco. Banco, 18,1 redondeé. Bueno, aquí incluso, fíjense, aquí tomé la tensión real. No los 220, incluso tomé la tensión real. Pero esto no es tan significativo. ¿No? Y por tanto, ¿qué debo hacer? Tomar el diseño y amplificarlo para compensar la caída de tensión que se produce en los reactivos por la tensión nominal distinta a la tensión de plano. ¿Se entiende, por favor, este cálculo? ¿Sí? Ya.
Entonces, ¿puedo borrar ahí? Bueno, hagamos una cosa. Ah, que como lo que pasa es que en la pantalla, oh, no estoy grabando. No estoy grabando. Claro, sí. Ya, la segunda bloque grabando. Ahora, fíjense. Bueno, Ah, para... ¿sacó foto? No sé si alguien más... Ah, foto. ¿Alguien más sacó foto? ¿Foto? Sí. Ya. Entonces, fíjense por favor. Por favor, notemos. Este otro caso. Caso, un nuevo caso. Banco para que factor de potencia en el CEN sea 0,99 inductivo. Yo ahora lo que quiero es que la potencia aquí en el CEN sea 0,99. Y por tanto voy a instalar un banco. Especifiquémoslo. Ah, ya empezó, ¿no? Parece que se desconecta. ¿Pero con cuánto alumno anda bien? ¿Ah? ¿Con cuánto alumno anda bien? ¿Con más de 3? ¿Con el teléfono? Anda tiki-taka, pero cuando hay menos de 3, se pone medio. De hecho, se corta los 49. ¿El curso de set? O sea, Entonces, fíjense. ¿Qué tengo entonces? Para poder evaluar esto, debo ver el CEN, la vaga 1, y debo saber cuánto vale este P del CEN y cuánto vale el Q del CEN. ¿Cuánto vale la potencia activa y reactiva del CEN? Creo que la calculamos. sí, punto 7. Si mal no recuerdo, la calculamos. Profe, estamos intentando ver para que Ah, ya. caiga el... Ya, perfecto. El curso. Son 95, 52. Sí, ahí está la potencia. La potencia del CEN la calculamos. 132,94 megawatts. Aquí, fíjense, ahí está. Potencia del CEN es 132,94 megawatts más J 39,367 MVAR. El factor de potencia, fíjense, dio 0,9588. Por tanto, ¿qué hago yo? Lo mismo. El S de diseño será 132,94 dividido por 0,99. Y eso me da, por favor, si me hacen el cálculo. Es la nueva S con el factor de potencia que yo quiero. 134, 134, 28, 28 MVA. Por tanto, ¿cuál es el Q de diseño? El nuevo Q, la raíz de 134, 28 al cuadrado, menos 132,94 al cuadrado raíz. 18,9427. El Q de diseño será entonces 18,9427. 94,27, póngame 3. MVAR. Ese es el nuevo Q que yo necesito que baje. Por tanto, ¿cuál será el Q del banco? Será igual
a 39,367 menos 18.943. 20.42. 20,42 MBAR en 220 cabezas. Si pensamos que los bancos son de 2,45, el Q del banco entonces a comprar será 20,42 por 245 dividido por 220 al 4. Y ahí tengo el nuevo Q que necesito instalar. Profe, me parece que el icono de internet, ahí volvió, recién volvió, pero estuvo todo el rato sin internet. Si por eso digo que yo creo que es problema de internet, se le está cayendo. Sí. La internet está errática entonces. No se está cayendo derechamente, no tenía conexión, tuvo un buen rato sin conexión. Justo ahora vi que cambió el icono. Ya, voy a apretar el cable. Ya, ¿cuánto es esto? 25.42. 25,4 MBA en 245. Y hemos desarrollado, en este caso para el CEN, cuál es el banco que se necesita para corregir y tener un factor de potencia 0,99. Ahora aquí, por favor, ¿cuál es el error que se cometió? Calculan el Q de diseño y dicen que este es el Q del banco. Ahora, es un error típico, no sé la razón, pero que se comete. Por eso es que me he tomado la libertad de hacer dos ejercicios. Uno que está aquí y otro nuevo, para que ustedes repasen esto y internalicen el procedimiento. ¿Sí? Ahora, dicho esto, ya daríamos por finalizado lo que es el tema relacionado con los fundamentos. Ya tenemos una fecha de prueba, el día 20 de abril. ¿Estamos? Ahora bien, por favor, probablemente ahora van a empezar ustedes, si es que no lo están haciendo ya, a preparar las materias, revisar, estudiar, repasar. Mi intención es, como el próximo sábado es la prueba, entonces la idea es que el próximo miércoles, en el segundo bloque, lo concentremos principalmente en aclarar dudas. Ahora, yo lo que les sugiero, básicamente, es que la anoten las dudas. Profe, aquí, ¿qué pasa aquí? ¿Y por qué esto? De tal forma de que las dudas que tenga cada uno también aporten y nutran a los demás. ¿Sí? Ahora, por favor, no hay duda básica. Cualquier duda, aunque ustedes consideren que es algo básico, la idea, ¿cierto?, es tener la confianza para plantearlo. ¿Sí? Por tanto, ahí cualquier duda se puede analizar. Ahora, no obstante eso, también, ¿cierto?, si ustedes tienen alguna duda previa que los angustia y que no pueden esperar hasta el próximo miércoles, bueno, después de clase nos podemos quedar, ¿cierto?, yo les puedo aclarar alguna duda. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Lo que vamos a hacer ahora... A modo de consulta, se lo veo muy acotado por la materia, se lo tengo que saltar. Más bien, que le pasó Tiene que ser un sábado. Las pruebas tienen que ser un sábado. Estamos. Entonces, a ver, por favor, créanme, con todo cariño, aquí voy a aprovechar mi Es que creo que como está terminando hoy día de pasar, como entre comillas, toda la materia que puede preguntar, igual tenemos al final 7-10 para estudiar. Sí, pero no, es que no. Esto ya estamos, esto lo estamos preparando para sentar. O sea, ya llevamos una semana completa preparándonos para la prueba. No. Ahora, lo que yo necesito, por favor, entiendan. Miren, si el tema es calendario. ¿Será, no? Bien. Nosotros estamos aquí.
Miércoles 10. ¿Sí? Ahora, por favor, la clase mía termina al 8. Yo termino el 8. ¿Sí? Y por tanto, si la prueba la tenemos para el 25, para el 27, por ejemplo, que sería otro comodín, el tema es que nos va a quedar muy poco tiempo para planificar la segunda prueba. Ahora, con una mano en el corazón, la complejidad de esta prueba es 2. La complejidad de la otra prueba es 8. Entonces, si ustedes dilatan esto, lo que están haciendo es lapidar un poco la preparación para la segunda prueba. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, yo lo que más deseo es que ustedes estén en buenas condiciones, pero también debo pensar en la segunda prueba. Ahora, no es justo tampoco, fíjense, que el profe, con usted a partir del 11, y ustedes todavía estén seteados con la materia de mi parte. Entonces la idea es aliviar dentro de la medida de lo posible, ¿cierto?, las temáticas. Díganme. Y la prueba 2 sería, ya no sería el 11 tampoco. No, la prueba 2 tenemos que fijarla, pero tiene que ser, lo más probable es que tiene que ser 18. Terminamos la. Ahora, yo no tengo problema para la prueba 8, para la prueba, ¿cierto?, de la segunda parte. Yo no tengo inconveniente en fijar horarios de repaso, un día martes, un día jueves. No tengo problema. Hacer una clase específicamente para repasar. Pero créanme, esto que está acá es un juego de niños por lo que viene. A eso me refiero. Entonces el tema es, la complejidad va creciendo. Y por tanto lo que no quisiera es que se dé mucho tiempo en esta prueba, y en la prueba, ¿cierto?, de línea y sobre todo de falla, ahí, ¿cierto?, tengan que comprimir todo en 2 semanas. No se puede. ¿Sí? Ahora, igual, siempre trato de buscar el acomodo, y si ustedes, ¿cierto?, me dicen, profe, si nosotros vamos al 20 y vamos a un 2, claro, ahí tampoco pretendo, no quiero cumplir un plazo en aras a cumplir con fecha y no pensar en ustedes. Pero el tema de postergar la prueba significa en cierta medida complicar la segunda versión. No es un no, pero no sería deseable. Pero si ustedes como grupo dicen, profe, en realidad no nos da, ya yo ahí digo, bueno, 27. No hay problema. ¿Me explico? Pero tiene que ser una decisión mancomunada del grupo, ¿sí?, unánime. ¿Sí? Dígame. Hay que trabajar el día de la prueba. ¿Qué día la prueba es? Acuérdense, si ustedes faltan a cualquier prueba, en la medida que sea justificada entre el director de escuela, entonces la prueba se hace a la semana siguiente, un martes o un jueves. Esa es un poco la estrategia. Necesita con carta gata, no esa no se hace. No te Porque entiendo. a veces son trabajos programados, por lo menos en mi trabajo. Sí, pues tú mandas el correo, tú le dices al director de escuela, bueno, me lo dice a mí, me manda un correo, me dice, profesor, ¿cierto?, está por razones de fuerza mayor, ¿cierto?, por compromisos de trabajo, ¿cierto?, no por eso y eso. Ok. El tema es que si la prueba es el 20 y tú no asistes, yo tengo que tomártela. Lo más probable es que el 23 o el 25. Martes o jueves, no puede ser horario de distancia. Y eso se aplica, por favor, a todos los ramos. Si tú falta una prueba, la prueba tiene que ser planificada la semana siguiente, un martes o un jueves. ¿Sí? ¿Profesor? Dígame. Disculpe, ¿qué significa los verdes en el calendario? Los Verdes. verdes son los de receso. No hay clase. Eso no va a cambiar, ¿cierto? Es que son legales. Ya. Los verdes son legales. En los verdes, ahí dice, ahí está, receso y feriado. Eso no se puede cambiar. Ya, por ningún Ahora, lo que no significa que ustedes decidan un día de feriado venir a la universidad, a la sala de estudio, por ejemplo. Si es así, y la sala de estudio está cerrada, ¿cierto?, yo pido la guardia que la haga.
pero ahí no se puede hacer ninguna actividad. ¿Sí? Ahora, por eso les mandé para que ustedes vieran que hay, en el mes de abril, estamos libres de ello. Segundo certamen, hacemos ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ah? ¿Dos adultos? Están cambiando la hora. Por la hora de eso. ¿La hora es? 8:20. ¿Estamos a la hora? Sí. ¿Ya hacemos un break? Y volvemos. 15 minutos. No hemos pelado ni una papa. Exactamente, no, pelado una